El sueño que muchos no entenderán. Compré una moto por un sueño muy personal. Un día, cuando esté muy viejo y no pueda caminar más, estará en mi garaje como un trofeo de mis recuerdos. Conocí personas que tienen el mismo espíritu que el mío, y también conocí a otros que me alegro haberles olvidado. Me mojé, sentí frío, sentí calor, ya me caí, ya me levanté, ya me lastimé. Pero también me reí a carcajadas dentro del casco, hablé 1000 veces conmigo mismo, canté y grité de alegría como un loco y también lloré. Conocí lugares maravillosos y viví experiencias inolvidables. A menudo hice curvas y saltos de los que sentí mucho miedo. Me detuve muchas veces al sentir cómo latía mi corazón. La preparación para el viaje entre Quito y Buenos Aires se dio a inicio de enero del 2010. Lo primero en lo que se debe trabajar antes de un viaje como este es sin duda en la capacidad que debes tener de superar cualquier problema que se te presente y siempre tener una mente positiva ante la adversidad y la predisposición de enfrentarte a lo desconocido. No es sencillo realizar un viaje de más de 15.000 kilómetros en moto, sin tener una gran experiencia previa a distancias similares. Cada viaje es una nueva aventura, la experiencia previa sirve, pero nada es igual. Cuando te subes en tu moto y aceleras hacia el infinito, nuestro primer viaje fuera de nuestra frontera fue en el 2003 a Medellín, Colombia, con mi amigo Gerardo Novoa. El inicio de la ruta fue el 3 de octubre del 2010 a las 5:30 de la mañana. Partía hacia una nueva aventura en mi moto KTM 990. El tramo inicial de ruta fue Quito a Piura. Crucé la frontera hacia el Perú solo y lleno de ilusiones. Fue la primera experiencia excitante que me brindó el viaje. Entendí que solo éramos yo y mi moto, y que a cualquier situación tenía que resolverlo sin ayuda de nadie. Llegué a Piura aproximadamente a las 17 horas, busqué un hotel y me alojé. La distancia de Quito a Piura es de 801 kilómetros. Casi realmente no pude dormir en Piura. Me pasaban muchas cosas por mi mente y me preguntaba, ¿y si no estaba loco al hacer solo este viaje? Al día siguiente me levanté temprano, desayuné algo ligero y subí en mi KTM sin estar claro de lo que me venía en esta ruta. Tomé la Panamericana Sur, llené de combustible mi moto y me enrumbé hacia Lima. La distancia entre Piura y Lima es de 987 kilómetros en una distancia considerable. Apenas inicié la travesía y me sorprendió el desierto y su viento infernal. La moto iba de lado a 65 grados y cuando pasaba un camión en sentido contrario se ponía a 90 grados y nuevamente el viento hacía lo suyo. Existían letreros en la ruta donde te decían que tengas precaución con las dunas que estarán en la carretera. Para quienes no sepan lo que es una duna, son montículos de arena de por lo menos 50 centímetros de alto y estarán esperándote en la vía. Si por desgracia caes en una de esas dunas en tu moto, el accidente es inminente. Mi KTM tenía una autonomía más o menos de 230 kilómetros en condiciones normales, pero por el viento que detenía mi avance, se encendió la luz de aviso de terminación de gasolina a los 150 kilómetros, es decir, me quedaban 30 kilómetros para que se me agote la gasolina. Esa es la capacidad de la reserva de la moto y me encontraba en medio del desierto. Realmente estaba angustiado. Si me quedaba sin gasolina no sabía qué hacer. Le rogué a mi moto que no me dejara botado en medio de la nada. Faltando 5 kilómetros para que se detenga la moto,
logré divisar un letrero en una de las pequeñas casas de caña que estaba a la vera del camino que decía "se vende gasolina". Agradecí mi buena fortuna y pude comprar el combustible para llegar a Lima. Antes de llegar a Lima, me detuvo una patrulla policial y me pidieron mis documentos y los de la moto. Los entregué y de inmediato me dijeron que venía exceso de velocidad, lo cual era falso. ¿Pero qué hacer? Que tenía que llevarse los papeles y que tenía que retirarlos en Lima. Eso en Perú, en Chile, en Ecuador, en cualquier parte del mundo se llama extorsión. Así que saqué $20 y se los entregué para que me ayudaran, entre comillas, y me devolvieron los papeles y con un mal sabor de boca seguí mi trayecto. Esta fue una buena lección. A partir de este momento no paré en ningún retén policial. Fingía no verlos, que me pedían que pare y como iba con casco no los escuchaba y seguía mi ruta sin parar. Me dio un buen resultado. Al siguiente día me levanté temprano y con los primeros rayos de sol salí rumbo a Nazca, aquellas míticas líneas que me esperaban. Un viaje relajado, pocas curvas, lindas playas que acariciaban mis pupilas cuando pasaba frente a ellas. Pisco, Paracas, Ica, hasta llegar a Nazca. La comida peruana merece un capítulo aparte en mi travesía. Realmente es deliciosa y sin lugar a duda es una de las razones por las cuales vale la pena visitar Perú. No es necesario ir a un restaurante costoso para saborear las delicias de la gastronomía peruana. Un tacu-tacu, papas a la huancaína, una causa limeña, entre otros platillos de gran sabor y textura. La siguiente etapa era de Nazca hasta Arica, ciudad fronteriza con Chile. Bastantes curvas y precipicios en el mar que era su final. Esto fue al inicio de la ruta y luego las interminables rectas que en ocasiones te sacan de este mundo y te llevan a una meditación y pensamientos que normalmente no los tienes cuando no estás sobre tu moto. Es difícil explicar esta experiencia. Solo quienes han viajado por kilómetros y kilómetros saben lo que estoy hablando. Llegué a la frontera entre Perú y Chile y el paso de la frontera fue sencillo y sin mayores problemas. Llegué a Arica aproximadamente a las 6 de la tarde e inicié nuevamente la búsqueda de alojamiento. Fue un poco complicado, pero al fin lo conseguí como a las 8 de la noche. Pero en ese alojamiento tenía un pequeño inconveniente. No tenía parqueadero donde dejar a la KTM, así que con la ayuda del dueño del hotel, La Preciosa, que es la KTM, tuvo que dormir en la recepción del hotel, eso sí muy bien cuidada por la encargada de ese lugar. Tomé un baño y salí a recorrer la ciudad, muy pintoresca, comí un exquisito puchero chileno con unas empanadas de mariscos y me fue a descansar. Ya en Chile pude comprar un tanque de plástico para llevar 5 galones más de combustible en la moto. Esa fue una excelente decisión, pues las distancias en Chile son muy extensas y no consigues combustible en ocasiones a 300 kilómetros por las distancias que existen entre ciudad y ciudad. Salí luego de desayunar rumbo al sur, tenía que ir hasta Calama en pleno desierto y de pronto, si me era posible llegar hasta San Pedro de Atacama. Pasé por las minas de Chuquicamata, son las minas a cielo abierto con cobre más grande del mundo, donde cuenta la historia que mi tocayo Ernesto Che Guevara pasó también en moto por ese lugar.
Llegué a San Pedro de Atacama, linda ciudad, muy singular pues muchos lugares no disponen de techo completo, pues esta ciudad, al estar en el desierto de Atacama, tiene la pluviosidad más baja del mundo, es decir, nunca llueve. Me alojé en un hotel pequeño pero acogedor, donde se encontraban algunos amigos moteros, especialmente de Brasil y Chile. Pude lavar mi ropa, descansar un día completo. Se venía el paso de Chile a Argentina por la cordillera. Antes del viaje había investigado sobre este paso y realmente tenía cierto temor de hacerlo, por la altura, los vientos, lo complicada de la ruta y lo desolada que era. Este paso es el de Jama. Este paso está entre Jujuy, en Argentina, y San Pedro de Atacama, en Chile. El paso se encuentra a 4.200 metros de altura. Atravesarlo fue algo espectacular. Lagos salados en medio del desierto y la famosa Reserva Nacional Los Flamencos. Montañas preciosas, algo que difícilmente se podría olvidar. Fue uno de los momentos en los cuales te dices en tu interior, valió la pena el viaje. Una ruta llena de contrastes, sitios que me imagino yo deben ser muy similares a los desiertos lunares o marcianos. Antes de ingresar a Argentina, se presenta una ruta que nos permitía entrar a Bolivia. Quizá en otro paseo, en este no lo íbamos a hacer. El ingreso a la frontera con Argentina
nos dio la sensación de estar muy cerca a nuestro objetivo, de sentir los kilómetros que hemos dejado atrás y lo que se nos viene encima. Aventura, aventura y más aventura. Llegamos a la Argentina. Pasamos por Susques, San Salvador de Jujuy y la famosa montaña de los 7 colores, ubicada en las afueras de la ciudad de Purmamarca, sobre la Ruta Nacional 52. El día debía terminar hasta llegar a Salta, la Hermosa. Llegamos a Salta, ciudad antigua, colonial, donde el folclore argentino hizo su cuna. Las famosas peñas que se diseminaron por toda Sudamérica en los años 80 y 90, con chacareras, zambas, gatos y malambos. Fueron 590 kilómetros de ruta. En Salta nacieron artistas como los chachaleros, los fronterizos, los nocheros y el chaquero palavecino. Mientras recorría la ciudad al pie, pude comprar unas deliciosas empanadas salteñas, estaban para chuparse los dedos realmente. No podía dejar Salta sin conocer su cultura y fue a una de esas peñas, mucha alegría y música. Como todos saben, el licor y las motos nunca se mezclan. Luego retorné al hotel temprano y descansé. Al día siguiente tenía una ruta larga y en terrenos desconocidos. Salimos de Salta, mi KTM y yo luego del desayuno, y enfilamos la nave hacia Córdoba, Rosario, donde tenía previsto dormir. Más de 1195 kilómetros de ruta. Pasé por San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero. ¿Recuerdan que les comenté que al ingresar a Chile compré un tanque auxiliar de combustible de 5 galones? Pues aunque ustedes no lo crean, no fue suficiente. Nuevamente el sufrimiento sobre mi moto, ver cómo se prende la luz de gasolina y no tener una bomba de combustible cerca. Es algo que no se lo deseo a nadie. Se apagó la moto en medio de la nada. Me senté al borde de la carretera para analizar la situación y ver qué hacía. De pronto paró una camioneta y me informó que estaba a 500 metros de un pueblo que se llama Ojo de Agua y que en ese lugar había una bomba de combustible. Me regresó el alma al cuerpo y empujando la moto llegué a la bomba de combustible. Llené el tanque y me quedé a dormir en ese pueblo, que jamás olvidaré su nombre. Ojo de Agua. Fueron 435 kilómetros recorridos ese día. Al día siguiente tenía una ruta hacia Córdoba y Rosario, lugar de nacimiento de Lionel Messi. Salí temprano de Ojo de Agua, pasamos por Córdoba, Villa María antes de llegar a Rosario. Cuando llegué a Rosario, lo primero que hice es buscar un alojamiento, pero igual que en Lima, me tocó llegar a un hotel de carretera. Menos bullicioso, pero igual se escuchaba uno que otro grito en las habitaciones continuas. Me puse mi ropa más cómoda y salí a conocer Rosario. Es una ciudad portuaria por donde cruza el río Paraná. Un paseo corto, pues al día siguiente tenía mi ruta hasta la capital, Buenos Aires. Con el amanecer salí de Rosario, con mucha ilusión de cumplir la primera parte de mi viaje. Al llegar a Buenos Aires, tomé la ruta por paisajes que te acariciaban el alma, hasta llegar a una gran autopista que decía hacia Buenos Aires. Seguí esa ruta, pero no sé en qué momento me confundí
y de pronto ya no se veía el letrero Buenos Aires. Me sentí desconcertado, pero no podía parar y peor preguntar a alguien si esta era la ruta correcta. Seguí unos kilómetros y no aparecía el letrero a Buenos Aires. No quería seguir en esta autopista y tomé una salida que me condujo a una gran ciudad que se llama Tigre, que se encuentra dentro del Gran Buenos Aires. Estaba perdido, pero mi sexto sentido me decía que siga por esa avenida. Pasé por un concesionario KTM, la primera vez que había visto en todo el viaje, lo cual me alegró porque tenía que realizar el cambio de aceite y revisión total de mi KTM. Unos 500 metros del concesionario vi un hotel y de inmediato me detuve y verifiqué si existía espacio para alojarme. Por suerte, sí había una habitación y pudimos quedarnos a descansar en ese hotel. Al día siguiente fui a conocer el Tigre. Ahí pude observar la majestuosidad de la naturaleza, la hermosura del delta del Tigre con sus barcos que lo recorren y sus excelentes restaurantes con comida argentina e internacional. Así termina la primera parte de esta aventura a través de Perú, Chile y Argentina. Pero se viene lo mejor de este gran viaje: la aventura, el no saber exactamente qué nos depara el camino, el siempre tener ese signo de interrogación: ¿qué vendrá al siguiente kilómetro? Esto es viajar en moto. Esto es ser motociclista. Convivir, disfrutar, anhelar la casa de uno, pero saber que estás cumpliendo con un sueño.